Bienvenidos todos. Se ruega a todos los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados. Enseguida vamos a dar inicio a la quinta conferencia virtual que ha organizado el Tribunal Electoral a través del Instituto de Estudios Democráticos, como parte de sus actividades de divulgación del pensamiento político y social y de la historia política de nuestro país. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor Abdiel Rodríguez Reyes. El profesor Rodríguez Reyes enseña en el Departamento de Filosofía del Centro de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, donde también participa como investigador en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Él es máster universitario en Mundo Clásico por la Universidad del País Vasco. Es igualmente licenciado en Humanidades con especialización en Filosofía, Ética y Valores por la Universidad de Panamá, posgrado en Docencia Superior por la Universidad de Panamá, diplomado en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales por Flaxo, y es además un activo miembro de la Comunidad de Filósofos de América Latina, donde ha sido presidente de la Asociación Centroamericana de Filosofía y miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación. Entre sus libros más recientemente publicados se encuentran Los espíritus contrapuestos y El pensamiento crítico de Ricaurte Soler. Sin más protocolo, los dejo con las palabras del profesor Abdiel Rodríguez Reyes, quien el día de hoy nos hablará de pensamiento crítico y de colonialidad. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo quiero agradecer a Salvador Sánchez y además a los compañeros y compañeras del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral por esta cordial invitación a esta quinta conferencia virtual en la que trataré la cuestión del pensamiento crítico y la decolonialidad a la luz de lo que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos llama la sociología de las emergencias. Esta idea de sociología de las emergencias se la tomamos a este pensador, uno de los pensadores más importantes vivos que hay, en el cual él lo plantea en un libro que él titula Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social, que es un texto del 2006. Ese mismo título es el sentido que nosotros queremos desarrollar en esta breve exposición. Por un lado, nuestro aporte va en la dirección de tratar de renovar la teoría crítica, de renovar el pensamiento crítico y también de reinventar la emancipación social. Yo creo que todas las instituciones abocadas al conocimiento, al pensamiento, de alguna u otra forma deben estar asociadas a la emancipación social. Incluso pensadores tan disímiles como Jürgen Habermas también planteaba en Conocimiento e Interés que el interés de la ciencia social crítica era la emancipación. Entonces creo que instituciones como este Instituto de Estudios Democráticos de alguna u otra forma está identificado con la emancipación social. Entonces, este título que nos plantea Boaventura, de alguna u otra forma, ilustra nuestra exposición. Además que en este texto es que él habla de la sociología de las emergencias. Es decir, nuestra idea de emergencia se la tomamos a él. Las emergencias, lo que él dice, bueno, esta sociología de las emergencias, lo que nos ayuda a nosotros es a encarar una razón doctrinaria que hay una razón que es doctrinaria. Entonces, ¿cuál es esa razón doctrinaria? Esa razón doctrinaria es cuando se quiere imponer un criterio. ¿Cuál es ese criterio? Ese es el criterio de los grupos de poder económico que muy bien estudió Marco Gandásegui allá por 1967 y que, dicho sea de paso, dedico estas palabras, quien murió recientemente de forma inesperada y es nuestro gran estudioso de los grupos de poder económico. Entonces, este grupo de poder económico siempre quiere imponer su criterio. Ese no es el problema, sino el problema es que lo quiera imponer de forma doctrinaria.
Entonces, en ese sentido, la sociología de las emergencias a lo que nos invita es a producir experiencias posibles. Esto es importante, es decir, porque siempre a veces nos estancamos en las discusiones por ejemplo, bueno, si las condiciones objetivas y materiales están dadas, y esas son discusiones de la Guerra Fría, pues, porque nunca van a estar las condiciones dadas para ninguna transformación. Las condiciones, las posibilidades las vamos tejiendo, las vamos construyendo nosotros mismos. Entonces hay que superar esas discusiones que muchas veces son de la Guerra Fría. Y por lo tanto, más esa idea, por ejemplo, de Catherine Walsh, de sembrar una semilla y verla florecer, nos debe ilustrar de cómo debe ser esa construcción de posibilidades, esa construcción de alternativas. Y eso se tiene que hacer desde un punto de vista, como lo plantea Boaventura de Sousa Santos, como una emergencia. Esa es la emergencia. Esa emergencia también que trata de encarar, de criticar esa razón doctrinaria de los grupos de poder económico, es la que está más allá de lo que él identifica como un tiempo lineal, como un sentido único. Y en ese sentido, Boaventura de Sousa Santos dice, bueno, es que necesitamos estar abiertos. Y aquí retoma una idea ampliamente conocida de los zapatistas, que es, bueno, necesitamos un otro mundo posible, pues un otro mundo posible donde quepan otros mundos. Pues esa idea zapatista que es, bueno, bastante conocida. Y en ese sentido, ¿cómo se van tejiendo esas otras alternativas? Bueno, tenemos muchas experiencias como esa de los zapatistas, de la cual tenemos que aprender lo que nos sirva a nosotros. Pero además de eso, nosotros tenemos que aprender de nuestras propias experiencias. El orden vigente, es decir, el orden establecido fundamentalmente neoliberal, trata de mitigar, de disipar todas estas emergencias. Entonces, la idea de emergencia de Boaventura de Sousa Santos nos parece muy sugerente. ¿Y de qué es lo que necesitamos esa emergencia? Necesitamos la emergencia del pensamiento crítico, que el pensamiento crítico nos ayuda a reflexionar sobre el momento que vivimos y hacia dónde podemos ir. Es en ese sentido que, bueno, ahora toco el siguiente punto, que es, bueno, lo que es el pensamiento crítico, porque muchos colegas me preguntan todavía, a pesar de que es ampliamente, y se utiliza mucho lo de pensamiento crítico, bueno, me dicen, bueno, Abdiel, ¿qué es el pensamiento crítico? Entonces voy a tratar de aprovechar este espacio para señalar, bueno, cuál es mi concepción de pensamiento crítico. Esta concepción de pensamiento crítico no es una concepción cerrada, es una concepción abierta. Y la respuesta a esa pregunta tenemos que responderla en comunidad, tejiendo comunidad. Esa idea de tejer comunidad es muy importante para el momento en que nosotros vivimos, porque nos hemos dado cuenta que nuestra individualización no sirve de mucho. Las soluciones tienen que ser comunitarias. Entonces, esa es una idea fundamental. Tejer en comunidad, sembrar semillas, son ideas. Bueno, Catherine Walsh hace poco dio una conferencia sobre la cuestión de sembrar semillas y ver los frutos más adelante, que también es muy importante para nuestra concepción de pensamiento crítico. Entonces, voy a tratar de definir de la forma más sintética lo que yo entiendo por pensamiento crítico, pero además este intento de definición está abierto, pues, incluso los que estamos aquí podemos aportar. Muchos de los que están aquí los conozco y son compañeros y compañeras muy valiosos. Entonces, mi referencia o mi punto de partida, por ejemplo, podemos utilizar a Marx con sus tesis sobre Feuerbach, pues las tesis sobre Feuerbach que son breves, pero son muy profundas. Ese es el Marx, si se quiere, es el Marx humanista, el Marx de 1845, cuando escribe estas tesis sobre Feuerbach. Entonces, en la primera tesis, Marx dice que tenemos que estar abocados a una actividad crítico-práctica. Eso ya nos da una primera definición de lo que es o de lo que nosotros entendemos
como pensamiento crítico. En la primera tesis nos dice, bueno, tenemos que tener una actividad crítico-práctica, es decir, no solamente nos vale con ser críticos, sino que también tenemos que ser prácticos o llevar nuestra crítica a la práctica. En la tercera tesis, recuerden que son tesis muy breves, en la tercera tesis Marx es más explícito y nos dice, esa práctica debe ser revolucionaria. Entonces ya tenemos dos criterios. Uno, crítico-práctica. Dos, esa práctica debe ser revolucionaria. Y la 11ª tesis, que es la tesis más conocida, en la cual dice que, bueno, que no solamente es importante lo que han hecho todos los filósofos, interpretar el mundo, sino que hay que transformarlo. Entonces, estas tesis de Marx sobre Feuerbach son un punto de partida que nos indica entonces qué es lo que nosotros entendemos por pensamiento crítico. Entonces, es decir, entendemos práctica revolucionaria y transformación. Entonces, aquí en esta misma línea quiero definir o dejar o exponer brevemente las dos tipos de acepciones que hay de revolución. La revolución, hay una acepción de revolución que es la revolución como restauración, es decir, en la cual yo todavía mantengo algunos privilegios, que quiero restaurar esos privilegios, quiero mantener un status quo. Y está la otra idea, y esa otra idea es la cual nosotros nos abocamos, que es la idea de la idea de revolución como transformación. Esta distinción la hizo muy bien Hannah Arendt. Entonces, en ese sentido, nuestra idea que tenemos de revolución no es la de restauración o de mantener algunos privilegios, sino es la de transformación. Y en ese sentido, es de ir hacia adelante, o como diría Hannah Arendt, de la revolución como transformación, es cuando nos planteamos una nueva empresa. Y ahora todos queremos algo nuevo, queremos un nuevo momento. Las crisis siempre son oportunidades para cambiar, pero ya no queremos volver a lo mismo, sino necesitamos algo nuevo. Entonces, esta concepción, que no es nueva y que viene de la tradición marxista, nos plantea la necesidad que, bueno, la revolución como transformación significa una empresa nueva. Pero también estas tesis de Marx las quiero asociar con otras tesis en nuestro medio nacional no son tan discutidas, que son las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, que dicho sea de paso, muchos de los que estamos aquí a veces hablamos sobre estas cosas y nos estábamos preguntando la vez pasada en un grupo de dónde proviene las tesis de Benjamin, esas tesis de Benjamin donde se dice que la revolución es la locomotora de la historia mundial y que si uno es revolucionario, uno lo que tiene que hacer es un manotazo, un frenazo. ¿Por qué? Porque vamos rumbo al suicidio colectivo. Es decir, que si uno es revolucionario, uno tiene que pegar un frenazo. Entonces, esta idea es de Benjamin y yo la había leído en un libro de Michael Lowy que ha estudiado muy bien estas tesis y cuando uno lee las tesis sobre la historia de Benjamin, se da cuenta que no está en las tesis, sino que está en unos subapuntes o algunos apuntes que hizo posteriormente y que no fueron publicados en la versión original. Pero bien, el punto es que aquí con Benjamin tenemos una definición de lo que es la revolución, es decir, que necesitamos pegar un frenazo. Ahora mismo, si nos preguntamos, bueno, que si seguimos hacia adelante, nos tenemos que percatar de que no, las soluciones no están necesariamente de seguir hacia adelante, sino que tenemos que pegar un frenazo y volver a repensar todo. Pues. Entonces, esta otra acepción, esta tesis de Benjamin, nos ayuda a definir también la idea que tenemos de pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico ya no puede ser solamente revolucionario, transformador, de ir hacia adelante, sino que también hay que pegar ese freno de emergencia. Ahora mismo, como estamos viviendo los acelerados cambios, ya lo veníamos sintiendo a través de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial,
pero la pandemia lo ha hecho incluso más rápido, es decir, que todo está acelerado. Y entonces, más sentido adquiere esta tesis de Benjamin, es decir, de frenar. Entonces, tengamos en mente ya la primera definición que nosotros tenemos de pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico tiene que ser revolucionario, tiene que ser transformador, pero también tiene que frenar y volver a repensar todo. Y eso obviamente, eso se hace en los institutos de investigación, en las universidades y en los centros de investigación. El problema está en que hay muchos centros de investigación que no están haciendo, que dicen que están haciendo pensamiento crítico, pero no están haciendo realmente pensamiento crítico. Entonces, eso es una de las primeras limitaciones que tenemos a la hora de que nosotros queramos pensar como sociedad una transformación colectiva, una transformación social. Es en ese sentido que, bueno, quiero tocar entonces la segunda parte de mi breve exposición, que es el tema de la decolonialidad. Entonces, desde nuestro punto de vista o desde nuestro trabajo académico e intelectual, nosotros creemos y estamos convencidos de que la decolonialidad, de alguna u otra forma, es la renovación de la teoría crítica, es la renovación del pensamiento crítico, porque pone los puntos sobre las IES, sobre los problemas más profundos que tiene la sociedad actualmente. Y cuando hablamos de decolonialidad, no significa que, bueno, es regresar a un pasado idílico, de establecer el paraíso en la tierra. No se trata de eso, porque muchas veces la gente hace una interpretación errónea de los conceptos o de las teorías o de las perspectivas, sino que se trata de nuevamente volver a repensar todo e intentar alternativas posibles que busquen la transformación, pero esas transformaciones tienen que ser de raíz. Y digo esto porque ahora mismo prácticamente está de moda hablar de las desigualdades. Todo el mundo habla de las desigualdades, sin embargo, no se atacan de raíz, no se ataca el problema de raíz. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros planteamos desde el pensamiento crítico y desde la decolonialidad el tema de las desigualdades, nosotros lo hacemos desde la pretensión de justicia, es decir, que queremos una justicia. Pero para alcanzar esa justicia, para alcanzar esa pretensión de justicia, como diría Enrique Dussel, nosotros tenemos que realmente tratar los problemas de raíz. Y los problemas de raíz, como las desigualdades, no solamente son quitarle un poquito a este y darle un poquito a este, o medidas de políticas públicas que traten de mitigar los problemas, sino se trata de ir al fondo y de ir al fondo de la discusión. Entonces, es en ese sentido que nosotros consideramos que la raíz del problema es precisamente la colonialidad del poder, lo que Aníbal Quijano a finales de los 90 llamó la colonialidad del poder, que fue instaurada como patrón de poder mundial a partir de 1492 y que consistía, bueno, estoy haciendo una síntesis tampoco para profundizar en disquisiciones intelectuales, es que el control del trabajo, el control de la naturaleza y sus recursos, el control del sexo y sus productos, la reproducción de la especie, y los productos materiales e incluso la reproducción del conocimiento. Entonces, el control de todo esto es lo que da paso a lo que Aníbal Quijano llama colonialidad del poder, y esto se aplica de forma estructural y también de forma heterogénea a partir de 1492. Es decir, hay una matriz estructural, pero se aplica de forma, o llega a los países de forma heterogénea, porque no es lo mismo ser negro ahora mismo en la ciudad y tener un trabajo que ser un inmigrante y sufrir todas las calamidades que están sufriendo los inmigrantes ahora mismo. Entonces, solamente todos esos problemas los podemos poner sobre la mesa, todos estos problemas, y nos daremos cuenta que, bueno, la División Internacional del Trabajo, existe una doctrina del choque extractivista, como diría Naomi Klein, existe una heteronormatividad que nos define, que nos impone, bueno, cómo debe ser nuestra familia, pues. Entonces no nos cabe en la cabeza las familias diversas, la sexodiversidad. Entonces todo eso tiene una matriz en la colonialidad del poder.
El eurocentrismo también forma parte de solamente hay que hurgar un poco y nos damos cuenta que nuestras instituciones están dominadas por cierto eurocentrismo que muchas veces no nos permite ver otras cosas. Entonces la colonialidad del poder está presente bajo nuevas formas y si queremos, para usar el ejemplo del tema de la desigualdad, que es el tema que está en boga ahora mismo y que está de moda, por decirlo así, si uno ve cualquier blog, si se dice, bueno, vamos a hablar sobre las desigualdades, pero cuando vemos el contenido no se ataca de fondo. Entonces, si queremos construir otro mundo posible, si queremos plantear realmente alternativas, entonces lo tenemos que hacer de ese pensamiento crítico, decolonial, que no es la única alternativa, por supuesto, que busca tratar los problemas de raíz, que trata de girar, porque si Benjamin nos decía, bueno, lo revolucionario es dar un frenazo, pero ese frenazo no es suficiente, con la decolonialidad damos un giro. Porque hay una acepción de decolonialidad que plantea Nelson Maldonado Torres, que dice, bueno, la decolonialidad es un giro decolonial, es decir, hacer un cambio de dirección. Entonces, si queremos realmente transformando, si nuestras instituciones realmente quieren ser transformadoras, si realmente quieren aportar algo nuevo y no solamente estar haciendo más de lo mismo y estar legitimando el orden establecido, realmente tenemos que hacer visible propuestas de pensamiento crítico. Ya no solamente en la formalidad, ya no solamente una conferencia más para llenar espacios, sino que tiene que formar parte de nuestras agendas de investigación, y que esas agendas de investigación sean el reflejo de los problemas concretos de la sociedad, que los ataque de raíz y no solamente quedar siendo un apéndice en un programa. Entonces, yo agradezco mucho este espacio para poder precisamente tejer comunidad. Esta idea de tejer en comunidad es importante para nosotros. Bueno, aquí pasó, creo que hubo algo aquí. Entonces, ya con esta idea termino, pues. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rodríguez. Damos paso entonces a la sección del programa que se refiere a las preguntas y respuestas e invitamos a los miembros del auditorio a hacerlas utilizando preferentemente los medios que la plataforma nos proporciona. Ya vemos que la señora Omaira Pardo ha levantado la mano y le damos, por tanto, el paso en el uso de la palabra. ¿Sí? Omaira Pardo. Bien, si no va a tomar el uso de la palabra, le damos el paso ¿Aló? Le damos el paso entonces a Alfredo Carles, que también levantó la mano. Buenas tardes a todos. Saludos. Doctor Rodríguez, muchas gracias por su exposición. Muy interesante. Yo tenía una duda. Hablamos de pensamiento crítico y entendemos que obviamente, como usted mismo dice, la única forma de que ese pensamiento crítico permee a la sociedad y logre el segundo concepto de revolución, que es la transformación, tiene que ser a través de medios idóneos. Entonces, si hasta ahora el pensamiento crítico no ha tenido un empuje, llamémoslo así, o ha sido una forma de transformar o revolucionar a la sociedad, ¿qué usted sugiere? ¿De qué manera podríamos nosotros aprovechar todos los espacios de pensamiento crítico para encaminarlos y hacer una sinergia para que realmente hayan transformaciones? Gracias. Profesor. ¿Se escuchó? Bueno, sí.
Bueno, yo no, en verdad no tengo ninguna receta y sería contraproducente decir, bueno, desde el pensamiento crítico tengo una receta. Mi propuesta es siempre de la idea esa de tejer en comunidad y siempre un paso importante en el pensamiento crítico es la crítica profunda, la crítica de raíz, la crítica radical. Recuerden que radical viene de raíz. Entonces, yo creo que un paso importante o el primer paso que hay que dar siempre para un pensamiento crítico es la crítica radical. En ese sentido sería siempre desmenuzar lo que se nos plantea como lo correcto. Entonces, si nosotros tenemos siempre en mente esa idea de que si nosotros queremos aportar algo, si queremos discutir, eh, partimos de una crítica radical, es decir, aquella que se va a la raíz del problema y luego pensamos en tejer comunidad, es decir, que la individualización, es decir, el genio en su torre de marfil, nada aporta si está solo o en la comunidad de su escritorio, entonces ya nos van indicando cuál es el camino del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico tampoco es que, el pensamiento crítico nunca se ha institucionalizado. El pensamiento crítico es hasta cierto punto incómodo para ya las instituciones establecidas, pero poco a poco va ganando espacio, no porque lo quieran, sino porque ya es inevitable. Ahora mismo, lo que es inevitable ya no se puede esconder debajo de la mesa, ya se tiene que poner sobre la mesa, y yo creo que en esa etapa estamos ahora mismo en la cual se debe debatir, se debe discutir, y ya el monólogo de lo políticamente correcto ya no sirve, pues ya no sirve. Vamos a ir viendo cómo todas las propuestas de Yes Men, de políticamente correcto, van a fracasar. Entonces se requiere la pluralidad, se requiere el debate profundo, interesante. Yo creo que el pensamiento crítico en esas circunstancias se nos vuelve inevitable ya. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Jorge Llanareas. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes a todos. Mucho gusto escuchar la conferencia de Abdiel, una conferencia muy retadora en muchas cosas. Estoy totalmente de acuerdo que el pensamiento decolonial es una versión, diría yo, acotada a América Latina de lo que es la teoría crítica en el pensamiento europeo. Eso me pareció particularmente iluminador. Ahora, mi pregunta es, y que tiene que ver con muchas cosas que también se le critican a la teoría crítica, ¿tiene el pensamiento decolonial un proyecto político o es dependiente de ser la crítica de un algo que existe solamente? Y digo eso porque entre las cosas que están allí para ser discutidas es de si del pensamiento decolonial se deriva una especie de ingeniería social que puede ser totalitaria. Y me refiero particularmente a los movimientos milenaristas, es decir, movimientos de masas que pueden ser relativos a una parte de la población y que verdaderamente piensan en la salvación universal, que estamos llegando a un momento apocalíptico en donde todo va a cambiar profundamente. Entonces, ese milenarismo, esos movimientos cliásticos, de repente también están emparentados con esa ingeniería social totalitaria. El pensamiento decolonial pertenece a ese contexto. Sí, ¿se escucha bien? Bien, bueno, gracias por esta pregunta que me ayuda a desarrollar algunas cosas que están implícitas en lo que acabo de decir, pero que no son tan evidentes. Bueno, la respuesta más fácil es, bueno, que si la decolonialidad tiene un proyecto político, sí tiene un proyecto político, y es lo que Dussel ha denominado la transmodernidad. Pero también volvemos a lo mismo, no es una receta para lo que está pasando.
también yo soy un poco escéptico a las tesis, por ejemplo, de Slavoj Žižek, de que, bueno, que prácticamente todo se derrumbó y ya viene el comunismo. De eso tampoco se trata. En el caso de lo que estoy trabajando y que es más que todo la decolonialidad misma, es a partir de las propuestas de Aníbal Quijano, de Enrique Dussel, y allí se da, según el propio Dussel, se da la filosofía de la liberación, la decolonialidad, es una puesta en escena de lo que era la teoría crítica. O como diría José Gandaría, hay un relevo de sentido. Ese sentido se lo da la decolonialidad porque trata de profundizar en los temas que realmente nos pueden llevar a una transformación, a una revolución en sentido de transformación. ¿Por qué? Porque muchos de los críticos, muchos de los pensadores críticos no tienen en cuenta la matriz colonial de nuestros problemas. Y eso hace que su crítica no esté tan arraigada en una realidad histórica de procesos de larga duración. Y eso hace que esas críticas no sirvan mucho para la transformación. Quizás sean interesantes, quizás ayuden en un momento dado, pero no son en un sentido profundo y radical como es el que reivindica la decolonialidad. Entonces, el proyecto político de la decolonialidad es la transmodernidad. Y bueno, hablar de la transmodernidad sería otro tema, pero bueno, intentaré hacer una síntesis. La transmodernidad es un concepto que surge en el 89, en un texto que es las metáforas teológicas de Marx de Dussel, pero también surgió un poco antes en un contexto francés con una profesora española muy influenciada por el pensamiento francés se llama Rodríguez Magda. Ella también usa el concepto de transmodernidad, pero esa acepción de ella es una acepción más posmoderna. En cambio, la acepción de Dussel, y esto surge en el 89, y bueno, no es casualidad que es el 89, hay una ruptura allí, una ruptura histórica importante con el resquebrajamiento de la Unión Soviética, y hay que pensar en alternativas, y surge este concepto en ese mismo contexto histórico, pero en lugares distintos y con objetivos distintos. Y el de Dussel es más político y nos plantea un nuevo horizonte histórico, un nuevo relevo de sentido en el que tenemos que partir de la reproducción de la vida. Ese es el momento material de esa propuesta, esa es la ética de esa propuesta. Siempre tenemos que partir del momento material de la reproducción de la vida. Y ese término es muy importante porque también lo leí en conocimiento de interés de Habermas, la reproducción de la vida, pero en un sentido más formal. En el sentido de Dussel es más, un poco, no es un poco más, es material. Es decir, que la reproducción de la vida tiene que garantizar la vida, lo que, bueno, muchos pueblos indígenas ahora hablan del buen vivir. O sea, la reproducción de la vida como buen vivir. Entonces, eso yo creo que al momento de que muchos países progresistas empezaron a reconocer o a hablar de buen vivir en sus constituciones, ya nos va marcando un punto de partida, incluso desde el punto de vista de las constituciones, que ya va diciendo, bueno, necesitamos un buen vivir, ya no puede estar eso supuesto, sino que tenemos que hacerlo explícito. Y todo eso, desde mi punto de vista, se hace desde el pensamiento crítico, teniendo como horizonte de posibilidades un proyecto que se titula Transmodernidad y que, bueno, ha trabajado muy bien Dussel y que muchos de los pensadores latinoamericanos lo dicen explícitamente. El horizonte de posibilidad es la transmodernidad porque hemos visto que la modernidad ya no nos está dando respuesta. No nos está dando respuesta y, por ejemplo, Habermas diría, en su momento dijo, la modernidad es un proyecto inacabado. Para Dussel y para el pensamiento crítico decolonial, no es que sea un proyecto inacabado, sino que no nos da respuesta a lo que estamos viviendo ahora mismo y necesitamos algo nuevo. ¿Cómo construir cómo construir eso nuevo? Bueno, es lo que se tiene que hacer y esa es la tarea, la tarea que la realidad nos impone, pues algo nuevo. Muchísimas gracias, profesor.
Le damos la palabra a la doctora Gloria Young. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar al profesor Salvador y al instituto por hacer este tipo de conferencias que nos dejan dudas, y eso es lo bueno, y nos hace pensar más allá. Yo creo que yo hace bastante rato dejé de pensar que la transformación implica una revolución. Y también dejé de pensar que algunas que otras llamadas revoluciones implican una real transformación. Y aquí yo creo que todos los que estamos aquí podemos asomarnos al siglo pasado y a este siglo y darnos cuenta de muchos ejemplos para eso. Pero yo quiero saber, en el planteamiento que hace el profesor Rodríguez, que si realmente para tener un pensamiento crítico hay que ser marxista. Ojo que yo he pasado por la Cuarta Internacional, así que no soy anti nada, por si acaso lo quieren pensar. Y yo realmente quiero saber, por los postulados que él presentó, los breves, las brevísimas, si realmente se puede ejercer un pensamiento crítico sin ser marxista, de acuerdo a lo que usted planteó. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que hay una diferencia entre leer a Marx y ser marxista, y yo no reniego del marxismo. Bueno, pero también habría que hacer una diferenciación entre el marxismo soviético, el marxismo de manual, el marxismo que surge de la nueva izquierda, etcétera. Pero no necesariamente hay que ser marxista para tener pensamiento crítico. Pero sí creo que hay que hacer la diferencia entre Marx y el marxismo. Y segundo, que yo dudo mucho de que se pueda ser crítico y no pensar en la transformación. Y uno de los pensadores que más aportó a la comprensión de la revolución como transformación es sin duda Marx. Y no necesariamente hay que vincularlo a cierto tipo de marxismo con el que no estemos de acuerdo, pues. Yaritza Espinosa. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Abdiel, por estar con nosotros esta tarde. Mi pregunta va en la siguiente línea. Sin duda, se está planteando una nueva manera de comprender y entender la sociedad, el entorno, desde una teoría crítica muy arraigada en la centralidad también, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿dónde se encuentran los límites? Porque podemos tener certeza, sin duda alguna, de teoría crítica. Y eso lo podemos plantear desde la epistemología, desde la teoría, pero ¿cómo lo vemos al momento de las implicaciones metodológicas para poder construir conocimiento a partir de una teoría crítica que se plantea desde la decolonialidad? Sí, el primer punto es que tenemos que hacer la diferencia esa histórica que hizo Horkheimer entre teoría crítica y teoría tradicional. Es decir, que, o sea, uno puede investigar usando teoría tradicional, y eso no pasa nada. Pero si queremos ser críticos, entonces tenemos que adquirir un compromiso transformador. Y recuerden bueno, ¿qué significa teoría? Lo que pasa es que nosotros estamos, incluso creo que en particular la gente que ha estudiado en Flaxo, como Yaritza, y yo mismo he estudiado en Flaxo también, entonces tenemos que operacionalizar todo esto. O sea, si no lo operacionalizamos, si no lo volvemos metodológicamente en un sentido de conocimiento científico, no sirve de nada. O sea, como que nos quedamos en el aire. Entonces aquí hay una tensión. ¿Por qué una tensión? Porque a veces entonces tenemos todo el problema metodológico resuelto y hacemos encuestas y hacemos investigaciones, pero no tenemos ninguna fundamentación teórica. Entonces a veces tenemos una fundamentación teórica y no sabemos cómo hacer investigación. Entonces yo creo que, bueno, mi trabajo más que todo está en la fundamentación teórica, en la discusión conceptual, en la discusión
categorial también, por supuesto. Y entonces, al momento de llegar a la investigación, siempre tenemos nuestras críticas, porque a veces tenemos que meter la realidad en ese embudo metodológico. A pesar de que, bueno, a veces tenemos que adecuar nuestra metodología al problema. Entonces, creo que la decolonialidad trata siempre de mantener cierta distancia, o mejor dicho, cierta tensión con la metodología de la investigación, aquella metodología de la investigación positivista. Pues. Entonces, casualmente en una entrevista yo le preguntaba a Nelson Maldonado Torres, que es diríamos que el primero que habla de giro decolonial, y él dice, bueno, es que el giro decolonial trata de romper un poco con la metodología de la investigación. Ahora bien, tampoco es que tenemos que entrar en una especie de anarquismo y tirar la metodología de la investigación, sino que cuando investigamos, y eso siempre siempre estoy debatiendo eso con mi amigo José Lazo, que desde mi punto de vista es uno de los mejores metodólogos que hay en Panamá, y bueno, siempre creo que la propuesta de la decolonialidad y del pensamiento crítico es que uno mantenga una tensión con la metodología y siempre tratar de romper con el positivismo y con el estructural funcionalismo que tantos años después no ha brindado respuesta concreta a los problemas que tiene la humanidad. Entonces, yo diría que la clave está en la atención, es decir, debe haber una atención con respecto a eso, a la propuesta o perspectivas decoloniales con respecto a la metodología de la investigación, porque es algo que tampoco podemos obviar. Entonces, si yo voy a investigar en la Universidad de Panamá, tengo que cumplir con los requisitos. Si quiero investigar en Senasí, también tengo que cumplir con los requisitos. Y esos requisitos muchas veces responden a un esquema positivista y estructural funcionalista. Y creo que lo que nos corresponde, al menos desde mi punto de vista y de la decolonialidad, es siempre mantener una atención con ese modo de producir conocimiento. Mayra Pardo ha levantado la mano. ¿Tiene los micrófonos? Bueno, si no toma la palabra, profesor, hay una solicitud que se hace por el chat del programa y le piden alguna reflexión sobre la vinculación sobre este pensamiento y el de Kant. Bueno, no tiene, la verdad no. Digo, Kant es interesante y podríamos hablar de Kant, pero no tiene mucho que ver con la decolonialidad. Lo que podríamos decir es que, o incluso hay unos textos de geografía de Kant que son bien racistas, así que, pero bueno, Kant es interesante, lo leemos, por ejemplo, un texto de Case, la ilustración de Kant es fenomenal, pero Kant no tiene mucho que ver con la decolonialidad, así que no podría explicar una relación, al menos, bueno, sí hay muchas críticas a Kant, sí, podríamos hablar de las críticas a Kant, pero no de una relación de Kant con la decolonialidad. La señora Pardo por el chat también pregunta, ahora sí por escrito, ¿cómo puede construir y formar el pensamiento crítico popular? Sí, creo que también lo popular ha sido parte del pensamiento crítico, porque también en las instituciones lo que hay es una jerarquización del conocimiento, pues el conocimiento se vuelve elitista, y hay una propuesta que muy bien trabajó Dussel, que se trabajó muy bien desde la filosofía de la liberación. Por ejemplo, Juan Carlos Escanone también escribió sobre lo popular. Pero lo popular, y aquí viene un tema muy problemático, que es, bueno, lo popular, ¿dónde se encarna? Pues se encarna en el pueblo, pues. Pero los últimos años han surgido unas críticas terribles al populismo, pues que el populismo es una palabra sucia prácticamente, pero el populismo en Dussel, no necesariamente, Dussel como uno de los pensadores claves
en pensamiento crítico y de colonialidad no es necesariamente algo negativo, pues. ¿Por qué? Porque la cuestión está en que el pueblo, y dice usando a Gramsci, ¿qué es el pueblo? Pues es el bloque social de los oprimidos. Entonces, en los sectores populares, en lo popular siempre hay un enorme contenido, hay una enorme potencialidad del pensamiento crítico que siempre tiene que estar amalgamado de esas experiencias populares. O sea, yo creo que hay una relación bien interesante entre lo popular y el pensamiento crítico que pasa por redimensionar al pueblo, pues, al pueblo como motor histórico, como conductor. Pero insisto que, bueno, hay una satinización del populismo, pues, pero la decolonialidad puede debatir sobre esos aspectos. Y también, como decía al principio, hay una jerarquización en la cual a veces pensamos que, bueno, el pensamiento crítico es para las élites, pero yo creo que hay que popularizar, hay que transgredir los espacios académicos, institucionales, y que estas discusiones sean habituales en cualquier comunidad. Es decir, y que las comunidades populares también llevan experiencias que alimentan el propio pensamiento crítico. Así que hay una relación intrínseca bastante interesante. Y hay una idea de Deleuze muy interesante que es la de lo rizomático, la idea de rizoma, pues. Es decir, que no hay establecido unas jerarquías, sino que todo está en las mismas condiciones. Hay algo caótico, porque el pensamiento formal, institucional, academicista, siempre trata de invisibilizar o de encubrir lo popular. Hay dos preguntas más, profesor. Y una se refiere a qué lugar ocupa la revolución haitiana en la teoría decolonial. Y otra que se hace también plantea, me imagino por el señalamiento sobre la demarcación respecto de la modernidad, si el pensamiento crítico no iba de la mano del racionalismo. Exacto. Sí, bien, la pregunta, la de Haití, bueno, creo que la experiencia haitiana es fundamental en el pensamiento no solamente decolonial, sino universal. Hay un libro de Susan Buck-Morss, que es Hegel y Haití, en la que ella plantea que la experiencia haitiana, de alguna u otra forma, impactó a Hegel, de tal forma que Hegel se plantea la dialéctica del amo y el esclavo, o del señor y el siervo, a partir de lo que se estaba dando en Haití. Eso ya eso nos indica el alcance de la revolución haitiana, de esa demarcación, de ese distanciamiento de lo que era la idea de revolución, en la cual tienen que hacer su propia revolución. De tal forma, la experiencia haitiana, con ese ejemplo, con los negros jacobinos y Toussaint de Louverture, se vuelve un referente para la decolonialidad. O sea, Toussaint de Louverture es un gran referente por su papel transgresor en la historia universal, al ser ese hecho histórico, ese acontecimiento histórico, un acontecimiento histórico universal, impacta, y en la cual se utiliza mucho Toussaint de Louverture como de los jacobinos negros, como una experiencia histórica que alimenta la decolonialidad. La otra pregunta era sobre el racionalismo. Sí, me imagino que Kant. Provocada por el señalamiento de que la modernidad había fracasado como proyecto para nosotros. En ese punto, entonces, surge la pregunta de si eso significa un departir también respecto del racionalismo que supuestamente caracterizaba al proyecto moderno. Bueno, la verdad no entiendo muy bien la pregunta, pero lo que creo es que la decolonialidad trata de romper o sea, la decolonialidad no es un bloque hegemónico, es un bloque homogéneo, tampoco hay grupos y subgrupos.
yo me decanto por la posición de que hay que romper con la racionalidad moderna, pero no hay que romper con toda la racionalidad, pues, sino que hay algunos aspectos de la racionalidad moderna que nos tienen como nos tienen. Pues una forma de racionalidad moderna es que es la cuantificación de la naturaleza. Entonces, al momento de nosotros de cuantificar la naturaleza, de medirla, entonces nosotros podemos explotarla como un recurso y convertirlo en mercancía. Entonces, eso no solamente se expresa en el capitalismo, sino que existe una forma moderna de ver el mundo en el cual esa racionalidad moderna es la que nosotros nos permite entonces llevar a cabo el extractivismo, por poner un ejemplo contemporáneo. Así que yo diría que la decolonialidad trata de romper con la racionalidad moderna, pero no rompe con toda la modernidad, porque hay algunos aspectos importantes en la modernidad que podemos subsumir de la decolonialidad. El renacimiento, o sea, no es que por ser decolonial, bueno, no voy a leer a los renacentistas, a los enciclopedistas, a los idealistas y a los ilustrados, pues, no, por el contrario, hay que leerlos más, hay que leer a Maquiavelo, hay que leer a Hegel, hay que leer al mismo Kant, pero ya no con una mirada inocente, decir, bueno, hay que grandes pensadores europeos que nos dicen cómo es el mundo, sino que hay que leerlos críticamente para deconstruir y descolonizarnos de sus supuestos que muchas veces encubrían a Abya Yala y a toda la periferia mundial. Entonces, la propuesta de la decolonialidad, al menos la cual yo sigo, es ir rompiendo ya con ese eurocentrismo y con esa visión sucursalera de que no podemos criticar a los europeos por muy enriquecedor de que sea su pensamiento. Muchas gracias. Santiago Álvarez ha pedido la palabra. Sí, buenas tardes. Hola, Abdiel. Yo quería preguntarte con respecto a la crítica a la educación desde el pensamiento decolonial, partiendo de que, bueno, de que básicamente todos los principios epistemológicos, filosóficos de los currículos educativos en América Latina, pues, contextualizando, ¿no? Se parten de saberes, de conocimientos europeos y la marginación de todos los saberes andinos, amazónicos, caribeños, etc. Entonces, ¿cuál es esta crítica y cuáles son las posibilidades de pensarlo? O sea, ¿cómo podemos rescatar o cómo podemos visibilizar saberes que de cierta forma han estado marginados durante más de 500 años? Y si eso es posible, cuando esa marginación y esa invisibilización ha generado básicamente también la nulidad, la negación de esos saberes. Esa es mi pregunta más o menos. Sí, mira, mi ámbito de trabajo es muy, muy limitado. Mi ámbito de trabajo es muy, muy limitado. Mi ámbito de trabajo es lo académico. Es decir, yo no soy un activista, yo no soy el ideólogo de ningún partido, nada de eso. Pues, yo soy solamente un profesor de filosofía y también doy un curso el único curso que hay de colonialidad es una maestría que hay en la Universidad de Panamá. Es decir, que mi ámbito de trabajo es estrictamente lo académico. Entonces yo creo que una de las alternativas o cómo visibilizamos lo que fue encubierto es precisamente poner a la palestra pública y discutir el pensamiento que fue encubierto. En ese sentido, hace algunos años yo edité junto al Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades un libro de Aristides Trupana y que titulamos en aquel momento, casualmente, ahora que recuerdo, usamos parafraseando a Kant y en vez de crítica a la razón pura, pusimos crítica del Gunastule, haciendo referencia al pueblo Guna. Y creo que entonces al poner al acceso público abierto este tipo de discusiones en el ámbito académico, es una puesta en escena de visibilizar aquellos pensamientos que fueron encubiertos por la modernidad capitalista. E insisto, no es que toda la modernidad sea mala,
ni que, bueno, que antes de que llegaran los españoles aquí había un paraíso, ni nada por ese tipo de críticas. A mí me parecen bien infantiles cuando las escucho, pero siempre surgen, pues. Entonces es importante recalcarlo de que la decolonialidad no es regresar a un pasado idílico, sino que volver a repensar todas las cosas nuevamente, pues. Muchas gracias. Hay varias preguntas más. El señor Herrera pregunta, o no sé, José Herrera pregunta, ¿qué lugar tiene la experiencia torrijista en la colonialidad? Y desde Chile, el señor Rolando Báez pregunta, ¿cómo se evita la instrumentalización de lo popular desde la academia y otras instituciones culturales? Sí, yo sí creo, yo sí. Bueno, creo que es ella. Sí creo que la experiencia torrijista, y eso también lo he tratado desde la decolonialidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hice? Bien, yo creo que el proceso torrijista, y este tema no se llega a acuerdos, bueno, pero voy a intentar tratar de ponerlo. Creo que el proceso de descolonización de Torrijos fue un paso importante en la descolonización en general. Y hay que reconocerlo en esa dimensión. Sin embargo, no hay ninguna descolonización epistémica en el proceso torrijista. Entonces, no hay por lo tanto, no se puede hablar de decolonialidad en el proceso torrijista, pero sí hay una descolonización política que objetivamente todos tenemos que reconocer. Y el tema de la soberanía fue central en eso y bueno, ahora podemos gozar plenamente de nuestro territorio. Y creo que eso fue un avance importante en la descolonización política. Ahora bien, de la descolonización política ahora tenemos que hacer una descolonización epistemológica. Y yo creo que allí es en lo cual hace énfasis la decolonialidad. Sí, la siguiente pregunta, como decía, era desde Chile, Rolando Báez, ¿cómo se evita la instrumentalización de lo popular desde la academia y otras instituciones culturales? Bueno, yo creo eso pasa no solamente con la decolonialidad, sino que lo que Grofogel o Betasamazoque llaman el extractivismo epistémico. Es decir, que tú vas y traduces lo que pasa en una comunidad y lo vuelves un estudio, una investigación. Y eso no solamente pasa con la decolonialidad, sino que pasa con todo. Cuando tú agarras las experiencias y las vuelves un objeto de investigación y no le retribuyes nada a esa comunidad. Y yo creo que eso no tiene que ver con la decolonialidad, sino que tiene que ver con un asunto ético. Es decir, que tú no puedes convertir experiencias populares o de las que fuese en un producto académico, sino que tú tienes que, como diría Orlando Fals Borda, sentipensar. Pues, sentipensar es sentirte de alguna u otra forma comprometido con lo que investigas, comprometido con esas potenciales transformaciones que pueden estar en curso, ¿ves? Pero insisto que mi ámbito de trabajo está muy, muy limitado a lo académico. Ernel Villa solicitó el uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Saludos desde Colombia. Quisiera plantearle al doctor Rodríguez qué tanto en tus desarrollos teóricos, epistemológicos, has tomado en cuenta todo el pensamiento de Frantz Fanon, de previamente a Emile Cessae, y sobre todo el movimiento de las mujeres afroamericanas, las feministas afroamericanas, que de alguna manera han aportado a toda esta corriente de pensamiento. Gracias. Bueno, yo creo que no es posible hablar de decolonialidad sin los antecedentes. Y Fanon, por supuesto, Los Condenados de la Tierra, ese texto fundamental, forma parte de los antecedentes de la decolonialidad. Incluso hasta el prólogo de Jean-Paul Sartre, que muy bueno, por cierto, en esa obra,
y César también con el discurso del colonialismo es central en la decolonialidad, de tal forma que cuando hablamos de colonialidad, ya esos antecedentes están supuestos en el pensamiento decolonial. Y también el feminismo negro, por ejemplo, de Patricia Hill Collins, es fundamental en la decolonialidad, ¿no? Es decir, todo eso son antecedentes, o el marxismo negro de Frederick Robinson es fundamental a la hora de que nosotros, es decir, la decolonialidad no parte de cero, sino que ya tiene esos antecedentes. Pues, y podríamos hablar de mucho más, de Mariátegui, incluso de cómo es fundamental para la fundamentación del pensamiento decolonial. Creo que son antecedentes ineludibles en la decolonialidad. Es decir, ya cuando estamos hablando de colonialidad, Fanon está supuesto, y en ese sentido podemos revisar los trabajos de Nelson Maldonado Torres, que es precisamente cómo se va amalgamando el pensamiento de Fanon, de Dussel, y se va construyendo lo que se conoce como giro decolonial hoy. La licenciada Pardo pregunta, ¿cómo se aplica el pensamiento crítico a la pandemia del COVID-19? No sé. Entonces, no, la verdad no tengo ninguna respuesta porque, como decía, no tengo ninguna... esto lo acabo de pensar. Una vez le preguntaron a Castillero Calvo que cuál había sido el primer mapa de Panamá y dijo que no sabía. Y cómo uno podía, cómo Castillero Calvo no podía saber eso. Yo también voy a asumir esa posición, que la verdad no sé cómo el pensamiento crítico puede resolver algo del COVID-19. No, la verdad no sé, no tengo ni idea. Bueno, un poquito por el mismo camino, profesor, pensando no tanto en la coyuntura del COVID-19, sino de la política panameña en general, qué tipo de criterios u orientaciones generales podría brindar a la política latinoamericana contemporánea y en particular la panameña, los esfuerzos realizados por la Escuela de la Teoría Crítica y Decolonial. Bueno, no sé, ¿con esto cerramos o seguimos? Esa sería la última pregunta hasta ahora, así que diría que con eso cerraríamos, sí. Sí, bien. Yo creo que hay y con esto, bueno, voy a tratar de ser lo más puntual posible. Creo que ahora mismo nosotros estamos, y bueno, en ese sentido también ya respondo a la pregunta anterior. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos en un proceso que no es nuevo, sino que yo he denominado en otros espacios que nosotros estamos en una indigencia de pensamiento crítico, porque hay mucha gente hablando de que son intelectuales, de que son pensadores críticos, y realmente lo que hacen es reproducir el sentido común. Reproducen el sentido común y lo elevan a teorías. Hablan de cualquier, ahora mismo los influenciadores, los comunicadores, hablan de cualquier cosa como si fuesen verdades universales. Y eso es un gran problema que tenemos, porque hay que superar el sentido común. Hay que pensar en términos de un buen sentido crítico, un buen sentido emancipador, y eso no tiene que estar en una camisa de fuerza, sino que tiene que ser liberador. En ese sentido, yo voy a exponer 3 momentos clave en la filosofía política de Enrique Dussel. Enrique Dussel es una de las columnas vertebrales de la decolonialidad. Él señala que siempre el primer momento del cual debemos partir nosotros es el momento crítico. Debemos ser críticos con el orden vigente. Críticos con el orden vigente. Debemos ser creativos, y hay un texto de Arturo Escobar sobre el diseño que dice que hay que diseñar alternativas, y aquí la idea de emergencia de Boaventura de Sousa Santos es enriquecedora, porque dice, bueno, es que no hay que ser tan distópicos ni tampoco utópicos, sino que tenemos que buscar un sentido medio en el cual
diseñemos creativamente. Ese otro tercer momento es que lleguemos a ser propositivos, debemos ser propositivos. Entonces, tenemos que ser críticos con el orden vigente, tenemos que diseñar creativamente, de tejer comunidades. Recuérdense que yo les hacía énfasis en el tejer comunidad, porque ya no podemos estar haciendo cosas solos, sino que tenemos que tejer comunidad. ¿No? Ya eso del geniecillo en su torre de marfil no sirve para nada, tenemos que tejer comunidad y hacer propuestas concretas. ¿Ves? En ese sentido, yo saludo mucho a las feministas que antes y durante la pandemia han estado haciendo propuestas intermitentes, muchas veces divididas, pero siguen alzando la voz. Los estudiantes universitarios que están marchando estos días hacia la presidencia, incluso en contra, arriesgando su propia vida, interpelando este estado de excepción que estamos llevando en la práctica. Aún en esas circunstancias vemos cómo todavía hay voces que se alzan contra el orden vigente. Pero queda ese momento de que tenemos que ser creativos. Tenemos que ser creativos, ¿para qué? Para que realmente no hacer más de lo mismo. Y eso se logra, obviamente, en comunidad. En tejer comunidad es el fundamento de las transformaciones propositivas que necesitamos, no mañana, sino necesitamos ahora mismo. Pues entonces, no solamente este gobierno, sino el gobierno anterior, o sea, el gobierno incluso de todo nuestro momento republicano ha presentado distintas fracturas. Ahora estamos en una fractura que nos lleva inevitablemente a la tarea de pensar colectivamente en alternativas. Bueno, me han dicho que el 1 de julio hay un diálogo nacional. Si este diálogo nacional, y esto es hasta los planteamientos liberales, nos suenan a nosotros sumamente revolucionarios, que hay que ser plural. Si ese diálogo no es plural, no sirve, así de sencillo. Pues. Entonces, plural implica que hay que, todas las respuestas que se han ensayado, la mayoría de las respuestas que se han ensayado hasta hoy para resolver la pandemia han sido desde arriba. Hay que empezar a tejer comunidad, y ese diálogo nacional, si quiere tener alguna resonancia en la realidad, tiene que ser desde abajo, siempre acuerpando esa idea de tejer en comunidad. Si no se entiende eso, si seguimos llamando solamente a un sector de la sociedad, estamos condenados al fracaso. Muchísimas gracias, profesor. Realmente una excelente participación la suya el día de hoy. Le felicitamos por esa dedicación a la investigación y al estudio. Y, por supuesto, también agradecemos la participación de todos los asistentes el día de hoy. Tan pronto tengamos planificada la próxima actividad, estamos seguros que podremos contar también con su asistencia. Este es el quinto de los eventos virtuales del Instituto de Estudios Democráticos y estamos seguros que habrán muchos más en el futuro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.